Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Regosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la Colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México, y pues como siempre muy contento de estar con ustedes como el día de hoy 13 de agosto para compartir la palabra del Señor y nuestra fe. El día de hoy tenemos la lectura tomada del profeta Ezequiel y decimos: El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al desierto, al destierro de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues todo lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué es lo que estabas haciendo? Pues anúnciales: esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes de lo que he hecho. Eso harán con ustedes: irán cautivos al destierro, y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que pueda salir, y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 77 respondemos: perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas proclamaron al Señor Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron como sus padres, fallaron con un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En tus colinas se encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios los oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor. Y del Evangelio según San Mateo escuchamos: En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decían: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que le pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Pues bueno, escuchamos ya esta palabra que se me hace interesantísima, pero que en el fondo está precisamente la enseñanza del día de hoy es: Dios nos ama tanto y quiere lo mejor para nosotros y siempre está dispuesto a perdonarnos. O sea, Dios no lleva cuenta de nuestros delitos. Si los llevara, como dice el Salmo, si tú llevaras cuenta de los delitos, Señor, ¿qué podríamos esperar? Dios no es un contador que nos esté contando las veces que pecamos o las veces que hacemos las cosas, pero es curioso que Dios no se acuerda de los pecados que hacemos, pero hay un tipo de pecado que sí Dios lo va a recordar, que es la injusticia y la falta de amor que podamos tener con los demás. Y es curioso porque Dios tiene misericordia para nosotros, pero nos pide que nosotros tengamos misericordia para los demás. En el caso de la primera lectura vemos cómo el pueblo se había alejado de Dios y Dios le pide al profeta que realice ciertas acciones para que el pueblo pueda entender y ojalá pueda cambiar. Pero si se fijaron, el pueblo no hace caso. O sea, el pueblo ni siquiera le preguntó. O sea, está indiferente a la palabra de Dios, es rebelde, es indiferente a la palabra de Dios. O sea, no quiere cambiar su vida el pueblo de Israel, y eso va a traer unas consecuencias. A veces, no sé si nos ha pasado que nos vemos en realidades en las cuales pues hemos caído, pecados que hemos cometido, pero luego cuando reflexionamos nos vamos dando cuenta que nosotros fuimos los que nos metimos en esa realidad y que por nuestras acciones estamos en donde estamos. Entonces clamamos a Dios y pues Dios siempre está ahí para nosotros, pero realmente si hemos experimentado alguna vez en nuestra vida que Dios nos ha perdonado y que Dios nos ama mucho, entonces tendríamos que ser capaces de amar a los demás y de perdonar a los demás. Y lo que más entristece a Dios, y es lo que les digo, que Dios ahí sí no puede olvidar, es la injusticia que cometemos contra los demás o que no seamos capaces de perdonar o de amar a los demás. Nosotros que hemos cometido muchos pecados, a veces nos cuesta mucho perdonar a los otros. Miles de veces en las confesiones hay personas que me dicen, vienen a confesarse, piden perdón a Dios por sus pecados y luego te dicen, pero es que padre, no puedo perdonar a tal persona. Pues, ¿con qué cara vienes a pedirle perdón a Dios si no eres capaz de perdonar tú a los demás? Yo entiendo que el perdón no es una cosa que sea fácil, ¿verdad? A veces es muy difícil porque la herida ha sido muy profunda, porque la situación ha sido muy grave. Hay situaciones en las cuales cuesta, o sea, lleva tiempo perdonar, pero lo más importante es que tengamos esa capacidad y esa intención y le pidamos al Señor que sane nuestro corazón, que sea Él el que nos ayude a sanar el corazón y nos ayude a perdonar a los demás. Pensemos en estas palabras que al final dice el Evangelio: lo mismo hará mi Padre Celestial con aquellos que no sean capaces de perdonar a sus hermanos. O sea, toda esta situación del juicio, etcétera. Si bien es cierto que Dios, no es un contador de deudas, porque Dios no cuenta las cosas. Acuérdense que el amor no lleva cuenta de los delitos, no lleva cuenta de los errores. El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor no lleva cuenta de las cosas. Pero sí es necesario que nos sintamos amados con Dios y perdonados por Dios, porque así podemos ser capaces de perdonar. Si yo, que he pecado tanto, Dios me ha perdonado, ¿con qué cara no puedo yo perdonar a los demás? A veces el proceso es lento y a veces el proceso es difícil. Es bueno, pídele a Jesús que te meta en su corazón, que aprendas a perdonar a los demás con un corazón como el de Cristo. Entonces, claro que se puede. Y además, recuerda, se necesita también pedirle a Dios mucha humildad, porque solamente aquel que es humilde, ¿sí?, es capaz de perdonar. No se puede perdonar desde la superioridad, de sentirse mejor que los demás y que por eso yo te perdono por todas tus faltas. No, Señor. Solamente el que es humilde, el que está lleno de amor, es capaz de, con esa humildad y con esa sencillez, reconociéndose pecador y reconociéndose amado por Dios, es capaz de perdonar. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, que Dios te bendiga, ánimo.